cordial saludo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Vamos a orar. Vamos a orar para mantenernos siempre unidos a través de la oración, porque la oración tiene poder. Y vamos a orar por los grupos de encuentro, por la vida espiritual, emocional, por su economía, cada uno de nuestros hermanos, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos. Vamos a orar para que todos sigamos perseverando cada día a través de nuestras reuniones de oraciones de los miércoles de oración que tienen las esposas y madres que oran. Los jueves de clamor de la amada iglesia de la zona 4, a través de las reuniones que son vía Zoom. Vamos a orar para que sigamos estando todos juntos, con alegría y sencillez en nuestro corazón, alabando siempre a nuestro Señor Jesucristo, que es 3 veces santo, santo, santo. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Creador del cielo y de la tierra, eres el Rey del universo. La gloria y la honra y el poder te exaltamos, Señor, porque eres un Dios único, 3 veces santo, santo, santo. Como también reconocemos que somos pecadores. Y perdona nuestro pecado, Señor, pecado de nuestra iglesia, Señor, nuestro orgullo, el pecado de nuestro carácter, la impaciencia, las soberbias, Padre Santo. Nos arrepentimos, sí, Señor. Limpia nuestro corazón, purifícalo, lávalo, papá lindo. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Padre, te suplico por las familias, Señor, por la familia de los grupos de encuentro, multiplicación, Señor, que está pasando crisis, Señor. Crisis también en sus matrimonios, papá. Por los jóvenes, Señor. Por Dara, que son la pela de la sabiduría. Por los varones, por los niños, Señor. Por los ancianos, Padre Santo. Protégelo, Padre, de todo mal. Fortalece, Señor, en sus vidas, en su vida espiritual, en su emocional, en su salud, en su trabajo, en su economía. Que sigamos perseverando, Padre Santo, en tu palabra, cada día, Señor, a través de nuestras reuniones de oración de los días miércoles de esposas y madres. Que el Espíritu Santo, Señor, los guíe y se mueva con poder. Oremos también por los días jueves de clamor, que toda la amada iglesia de la zona 4, a través de las reuniones que son vía Zoom, te rogamos, Padre, que sigamos perseverando, permanezcamos juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando siempre a nuestro Señor, que es 3 veces santo, santo, santo. En el nombre poderoso, amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y amigos que nos honran con su presencia el día de hoy. Es tiempo de orar por misiones. Vamos a tomar una cita de la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra ubicada en Mateo capítulo 24, el verso 14. Dice así la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, acompáñenme orando por nuestros misioneros. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia, en el nombre de Jesús, a suplicar por tus misioneros, aquellos hombres y mujeres que han dejado su hogar y su comodidad para ir a servirte, al extranjero como también en nuestro propio país, en provincia. Te suplicamos, Señor, que tú los guardes, que tú los sostengas, que tú los bendigas, Señor amado. Ahora más que nunca, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor, guarda sus vidas, guarda su salud, guarda sus cuerpos, Señor. Oh Padre Santo, asimismo oro por tu iglesia, Señor, que seamos responsables por ellos, Señor, porque tenemos que orar, Señor, por cada uno de ellos, Señor amado, que te están sirviendo, que están predicando tu palabra, Señor. Que tu iglesia se comprometa a orar, Señor amado, a orar por ellos, Padre Santo. Pero no solamente orar, sino también a ser fieles con nuestras ofrendas misioneras para poder sustentarlos, sostenerlos, Señor, a cada uno de ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. También, queridos hermanos y amigos, podemos ofrendar
al número de cuenta corriente que aparecerá. Asimismo, se está dejando un link para que usted pueda llenar sus datos de su ofrenda misionera. Y no se pierda el día de hoy a las 6 de la tarde. Le invitamos al primer conversatorio misionero con el tema La misión de la Iglesia. Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos, y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Reciban la cordial bienvenida de la Iglesia de Alianza Cristiana Misionera de la zona 4 de San Juan de Flores. En este tiempo, siguiendo con
con nuestra actitud de adoración y alabanza siempre al Señor, reconociendo quién es santo, santo, santo. Y también este tiempo solamente se trata del Señor y no de nosotros. Y a continuación busquemos el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que a continuación le leeré el texto citado. La palabra dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le damos las gracias al Señor por este texto. Oraremos en actitud de reverencia al Señor. Señor, permítanos en este tiempo orar primero por nuestra limpieza del corazón, para escuchar tu palabra y seguir adorante a quien es nuestro Dios, quien es 3 veces santo, santo, santo. Y pidiendo, Señor, por todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, por nuestros hermanos, Señor, sabiendo que en este tiempo de aflicción, Señor, no solo de tipo de salud, Señor, también de tipo económica, muchas necesidades que solamente tú conoces. Te pedimos por todos aquellos, Señor, y sabiendo que tú, a través de tu palabra, nos das tus promesas y queremos aferrarnos a ello. Y todo esto lo ponemos en tus manos. También en todo tiempo que tu palabra llegue a todo y se extienda tu reino. Te damos las gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Eres el Rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, 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 tú eres sin igual, gloriosa es tu presencia, me asombra tu poder, eres el Rey eterno, coronado
poder y de tu gloria llena. La tierra hoy está y de tu gloria llena. La tierra hoy está y de tu gloria llena. La tierra hoy está. Que la gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, estimados y apreciados, hermanos y amigos. En verdad, fue hermoso estos tiempos de oración. Fue muy hermoso estos 3 tiempos que hemos tenido hoy en día. Estos 3 amados hermanos, orando por los grupos de encuentro y multiplicación. Realmente fue gozoso. Y usted también ahí orando con nosotros. El segundo hermano que estuvo orando por la importancia de las misiones. Y es importante seguir haciendo misiones. Acabamos de salir de un congreso misionero. Y el tercero de nuestros amados hermanos, orando por la disposición de nuestro corazón para seguir encontrándonos con un Dios quien es 3 veces santo, santo, santo. Hoy día seguimos con esta serie de encuentros con la santidad de Dios. Le ruego por favor que me acompañe también en un tiempo de oración para seguir entrando más a la presencia con nuestro Padre amado, con nuestro Dios eterno, con nuestro Altísimo Señor, con nuestro Abba Padre. Ore conmigo, por favor. Señor, gracias te doy por este maravilloso y precioso día. Señor, te ruego en el nombre poderoso que es en Jesucristo nuestro Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que sepamos y que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. A ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te exaltamos, Señor, con gozo y con alegría y con sencillez en nuestros corazones. Que todo este tiempo, y durante todo este tiempo, antes y durante y después, tú te llevas a la gloria, Señor. Tuya es la honra, tuyo es el honor, por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Padre, en el nombre maravilloso que es en Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Estuvimos nosotros viendo con respecto a encuentros con la santidad de Dios. Y cuando uno tiene un encuentro con la santidad de Dios, dijimos que ya no es el mismo, que uno cambia en toda su manera de pensar, en toda su manera de vivir. Es más, hasta físicamente uno cambia cuando tiene un encuentro con el Señor, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Hemos visto cómo Isaías tuvo su encuentro con la santidad de Dios. Hemos visto cómo inicia su ministerio profético el gran Isaías. Hemos visto cómo el gran apóstol Pablo, un seguidor de los cristianos, tiene su encuentro con el Señor. Este perseguidor se vuelve un gran predicador. Predicador de gentiles, predicador de reyes y predicador del pueblo de Israel. ¡Qué maravilloso! En esos encuentros con la santidad de Dios, hoy no vamos a hablar de otro varón, vamos a hablar de una mujer. Hoy veremos la mujer samaritana y la santidad de Dios. Así que acompáñenme por favor a leer el libro, el Evangelio según San Juan, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 42 de Juan capítulo 4. Por favor, inmediatamente leamos la Escritura, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lea juntamente conmigo, por favor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Este último versículo es el versículo en el cual yo quisiera detenerme a conversar con ustedes. Y le era necesario pasar por Samaria. Hoy en día es necesario tener nuestros encuentros con el Señor. Es necesario que nos alimentemos con la palabra de Dios. Es necesario que crezcamos en fe. Acabamos de salir de un congreso misionero. Es necesario de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es necesario de hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos sean salvos. Es necesario. Esa es la gran necesidad de nuestro Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es vuestra necesidad, jovencito, señorita? ¿Cuál es vuestra necesidad, amado hermano? Matrimonios, ancianos, ancianas, jóvenes. ¿Cuál es vuestra necesidad? Le era necesario a nuestro Señor Jesús
pasar por Samaria, le era necesario. En verdad, el historiador Josefo nos informa que los galileos, cuando iban a la ciudad santa para las fiestas, acostumbraban tomar el camino que pasa por el lugar de los samaritanos. En verdad había tres caminos, uno cerca de la costa, otro por Perea y otro que era atravesando por Samaria. Pero observamos aquí que tenía que nuestro Señor Jesús, que le era necesario, como veremos también en el versículo 34 de este mismo capítulo, era su comida, era ese alimento espiritual, para él era su comida, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, el cumplimiento divino en la cual Cristo Jesús vino para cumplir ese plan divino enviado por el Dios Todopoderoso, por quien es 3 veces santo, santo, santo. Pero se va a encontrar en esta ciudad con una mujer samaritana, y eso es lo que estamos viendo. En verdad los babilonios, mis amados hermanos y amigos, los babilonios conquistaron el reino del sur de Judá. Tomaron casi toda la población cautiva, exiliándolos al imperio de Babilonia. Lo único que dejaron atrás, esa clase más baja de la sociedad, porque no querían que la gente poco apreciada de Babilonia. Así que estos que fueron dejados atrás se casaron, y en verdad con otras personas no judías. Así es que poco a poco se fueron mezclando. Y así fue como surgieron los samaritanos, un grupo étnico y extremadamente religioso. Los samaritanos tenían una conexión histórica con el pueblo de Israel, como les acabo de decir. Era una combinación de estos samaritanos de leyes, de rituales con respecto a la ley de Moisés. Una combinación de supersticiones. Hoy en día también nos parecemos mucho a ellos, ¿no creen? En otras palabras, para hacerlo más sencillo, para hacerlo más interesante esta historia, como dice aquí, el punto es que la mayoría de los judíos en el tiempo de Jesús despreciaban a los samaritanos. Así es, los despreciaban. Era una gente desagradable. Es más, ellos les desagradaban tanto aún más que los gentiles. Preferían a los gentiles primero y después a los samaritanos. Qué interesante. Una raza muy mestiza, tanto ha llegado a esta situación que los samaritanos, al verse así, construyeron su propio templo al gran Yo Soy, al gran Yahweh en el monte Gerizim. Pero los judíos estos ortodoxos, lo quemaron ese templo alrededor del año del 128 a.C. Evidentemente podemos observar que esto hizo que las relaciones entre judíos y gentiles se empeoraran cada vez más y más. Sin embargo, a pesar de que la historia nos dice esto, que eran gente despreciable, gente despreciada, gente no amada, gente no habida, pero le era necesario a nuestro Señor Jesús pasar por allí y encontrarse en el plan divino con una mujer. Y esa es la historia que les voy a contar, y esa es la historia que estamos viendo. Y vamos a observar dónde sucede este gran acontecimiento. El Señor Jesús necesitaba pasar por Samaria, necesitaba. No era para que llegase más rápido a Galilea, no. Era que estaba cumpliendo su plan divino. Usted y yo también necesitamos cumplir ese plan divino, hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos sean salvos, es que lleguen realmente a recibir a Cristo, entendiendo que el Señor Jesús es el único que sana, que salva, que santifica y que vuelve por segunda vez. Pero leamos esta historia, veamos este encuentro con la santidad de Dios. Juan capítulo 4, versículos del 5 al 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pozo. Estaba allí el pozo de Jacob. La ciudad de Sicar era la ciudad antigua Siquem. Y era la capital de los samaritanos, mis amados hermanos y amigos. Este lugar es donde Abraham llegó por primera vez cuando llegó a Canaán de Babilonia. Lo observamos en Génesis 12:6.
Este lugar es donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán y renovó la promesa de la tierra a él y a sus descendientes. Lo vemos en Génesis 12:7. Este lugar que les estoy hablando es donde Abraham edificó el altar e invocó el nombre del Señor. ¡Wow! Estamos hablando de un lugar santo, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Piensen en esto, por favor. Este lugar es el lugar donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con sus esposas e hijos en su estancia con Labán. Usted puede verlo en Génesis 33:18. Este lugar es el lugar que Jacob compró un pedazo de tierra al cananita, llamado Hamor, por 100 piezas de plata, como lo observamos en Génesis 33:19. Este lugar es el que Jacob edificó un altar al Señor y lo llamó el Elohei Israel. En Génesis 33:20. ¿Se dio cuenta? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Samaria. ¡Wow! Esta heredad maravillosa. Entonces estamos hablando de un lugar sagrado, ¿no? Estamos hablando de un lugar santo. Y estamos entrando a esos terrenos para observar el pensamiento de estas personas, el pensamiento de estos habitantes. Y vamos a encontrarnos con una mujer. Avancemos para poder observar en qué momento del día sucede esto. Podemos ver que es al mediodía, era como la hora sexta, que obviamente en nuestro reloj cronológico nosotros diríamos era el mediodía. Y observamos aquí algo interesante, nuestro Señor Jesús, el Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, también estaba expresando una gran necesidad, porque siendo hombre no deja de ser Dios, el Dios 3 veces santo, santo, santo. Acompáñenme por favor a ver ese encuentro que el Señor Jesús tiene con esta mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 7 al 9, por favor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 3 puntos importantes aquí en este versículo, en este pasaje que hemos leído. El primero, podemos observar que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Obviamente esta mujer está viniendo en una hora inusual. Y lo hizo sola, como podemos observar. Una mujer. Por lo general las mujeres iban por agua, pero más temprano. Este era el mediodía. Y no iban solas, iban en grupos. Pero quizás uno puede decir, ¿no? Habrá tenido una necesidad esta mujer que tuvo que ir con su cántaro a sacar agua. Quizás. Pero en verdad esta mujer era una marginada socialmente. Una mujer muy rechazada por otras mujeres de la comunidad. Una mujer muy apuntalada. Una mujer muy señalada por otras mujeres más. Quizás también por otros maridos o otros hombres. Las mujeres usualmente, como les decía, iban acompañadas. Pero iban en la hora más temprano del día. Pero otra cosa interesante que tenemos que observar aquí es que los judíos dicen que los que deseaban encontrar esposas iban a estos pozos, donde normalmente iban jovencitas, señoritas, a sacar agua de este pozo. Pero esta mujer, con esta mala fama, con una reputación realmente en la cual vamos a observar aquí, frecuentaba también este lugar. Y mujeres de mala fama frecuentaban estos lugares. Así que lo más extraordinario es que el Señor Jesús habla con ella como segundo punto. Como segundo punto, como ustedes pudieron observar, es, y Jesús le dijo, Jesús conversa, Jesús habla con ella, Jesús le dirige la palabra. Algo interesante que tenemos que observar en el aspecto de esta sociedad que estamos viendo aquí, es que por tradición un rabí no hablaba con una mujer en público. Escuche bien, esta sociedad es tan interesante que un hombre no podía hablar con una mujer. Mire, un rabino ni siquiera hablaba con su propia esposa. Era muy inusual que una persona judía en este tiempo pidiera un favor o aceptara bebida de una copa, menos de una mujer samaritana. Así que la petición del Señor Jesús sorprendió a ella. Realmente dijo, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando?
Los discípulos también se sorprendieron, como vamos a poder observar más adelante en este mismo capítulo, que es el versículo 27. Algo interesante que tenemos que entender con respecto al contexto, para entender en el contexto, es que los rabinos estrictos prohíben a otro rabino, prohíben, ¿saben qué? Saludar a una mujer. En público, menos todavía. El gran William Berkeley nos dice, los fariseos mayugados y sangrantes, así le llamaba. ¿Saben por qué le llamaban los fariseos magullados y sangrantes? ¿Saben por qué? Porque lo extremo que eran de algunos fariseos, que eran llamados así, era que cuando ellos veían a una mujer, cerraban sus ojos. Y al cerrar sus ojos, seguían caminando y se golpeaban, magullados y sangrantes. Que un rabino fuera visto hablando con una mujer en público era el fin de su reputación. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, quien es santo, quien es ese Dios glorioso, quien es ese Dios maravilloso, ese Dios majestuoso, habla con esta mujer. Habla con esta mujer. Uno podría decir, ningún hombre decente, y mucho menos un rabino, habría visto así a una mujer en una compañía de un hombre que está hablando con una mujer. Y esta mujer tenía que estar con su marido al menos. Ahí pudo haber sido realmente todavía pasable, ¿no? Uno diría. Pero no, están solamente los dos. Están solamente los dos. Y era algo totalmente inusual. Me imagino al Señor Jesús llegando. Y los judíos se suelen saludar y despedir con el tradicional shalom. Me imagino al Señor Jesús. Shalom. La paz sea contigo, mujer samaritana, ¿no? La paz sea contigo. ¿Qué este judío me está diciendo a mí? Pero leyó usted, judíos y samaritanos, leyó usted, no se tratan entre sí. Y él me está saludando a mí. Quizás esta mujer se atrevió a conversar con él porque solamente estaban los dos solos. Y si hubiesen estado también sus 12 discípulos, esta mujer quizás hubiese regresado, ¿no? En verdad, en el contexto histórico, mi querido amado amigo y hermano, para un judío, esta es una historia asombrosa. Aquí está el Hijo de Dios, cansado y sediento. Qué interesante. Cansado y sediento, que nos va a dar de beber. Y también pide agua. Esto es impresionante. Normalmente decimos, el Señor nos da, Él nos da, pero Él está pidiendo ahora algo. Esto es impresionante observarlo. Aquí estaba nuestro Señor Jesús, el más santo de todos los hombres, escuchando una triste historia de que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Aquí estaba nuestro Señor Jesús rompiendo estas barreras de la nacionalidad, rompiendo estas barreras de esta cultura judía ortodoxa. Y definitivamente estamos observando aquí el comienzo de la universalidad del Evangelio, al universo, porque sabemos que Dios ama tanto al mundo, pero no mucha teoría. El Señor Jesús hace las cosas prácticas, Él actúa. Me es necesario pasar por Samaria, porque tengo que hacer la voluntad de mi Padre, esa es mi comida. Y van a hablar de un tema muy interesante. Ya estamos entrando en el punto principal de esta historia. Por favor, Juan capítulo 4, versículos del 10 al 12. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Una vez más, yo quisiera que usted observe 3 puntos importantes aquí, que quiero discutir con usted, que quiero compartir con usted, con respecto a este asunto, que necesito entrar en el contexto para entender el vocabulario, el lenguaje que está hablando nuestro Señor Jesús. Un lenguaje que ella entiende, un lenguaje que ella comprende. Mire, le dice, si conocieras, en primer lugar le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Jesús entabló una conversación con esta mujer. Despierta una curiosidad en ella. Si conocieras el don de Dios, si conocieras las cosas de Dios.
Y también le dice, ¿no? ¿Y quién es el que te dice? ¿Y quién es el que te dice? Si conocieras quién es Jesús y sobre lo que Él te podría dar. Él te daría agua viva. Tres asuntos necesarios. Si conocieras, tú le pedirías. Si nosotros conociéramos más de Dios, si los padres conocieran más de Dios, si los hijos conocieran más de Dios, si las esposas conocieran más de Dios, si los varones conocieran más de Dios, si los ancianos conocieran más de Dios, entonces buscaríamos más a ese Dios poderoso en oración, en clamor. Si los padres conocieran la importancia de orar por los hijos, si el esposo y la esposa conocieran la importancia de juntos bendecir a sus hijos, si los padres conocieran la importancia que ellos son transmisores de la bendición para sus hijos, si los hijos conocieran la importancia de vivir honrando a Dios, honrando a sus padres, si conociéramos más de Dios, vendríamos ante su presencia. Pero el punto aquí es agua, agua, agua. Está hablando de darme de beber. Pero usted observó en el pasaje que decía agua viva, agua viva. Miren, otra vez tengo que entrar en el contexto de los judíos, amigos y hermanos. Los judíos tenían otra forma de usar la palabra agua. A menudo ellos hablaban en este contexto, en este sentido de la sed del alma de Dios. Y a menudo hablaban de esa sed para saciar nuestra sed con agua viva. Entonces Jesús está usando términos conforme a la Escritura. Miren, quiero leer algunos pasajes bíblicos con respecto a lo que es este don de Dios y con respecto a lo que es esta agua viva, este manantial de aguas. Quiero empezar con el último libro de la Biblia, con el Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En el mismo libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero un pasaje más contundente todavía es el que encontramos en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Escuche bien y lea bien. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí. ¿Quién es? Fuente de agua viva. Me han abandonado a mí. ¿Y quién es ese mí? Es la fuente de agua viva. Y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 17:13 nos dice también, y quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional, Señor, escucha, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, porque abandonó al Señor. ¿Y quién es el Señor? Ahí está, el manantial de aguas vivas. Isaías 55:1 nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¡Wow! Esto es interesante. Venid a mí, los sedientos. Venid a mí, los sedientos. Y yo os daré de beber el agua de vida eterna. Esas aguas de manantiales. Esas aguas de manantiales. No se olvide. Claramente, al manantial de aguas vivas. Venid a mí los sedientos. Aquí está esta mujer samaritana. Qué interesante. Qué precioso. Y esta mujer empieza a presentar argumentos al Señor. ¿Se dio cuenta usted? ¿Se dio cuenta? Normalmente los judíos, porque hay que entrar, los rabinos, en esta época, cuando ellos hablan de agua viva, están refiriéndose a la sabiduría de la ley. Algunos también lo identifican como el Espíritu Santo de Dios. De vuestros corazones correrán ríos de agua de vida, que tipifica el Espíritu Santo de Dios. En verdad, todo este lenguaje, en otras palabras, es la sed del alma
que solo podía ser saciada con el agua viva, que era el don de Dios. Pero esta mujer no entendió. Esta mujer estaba ciega. Pero en la presencia con Dios, al entrar más en la presencia con Dios, al entrar más en una relación con Dios, le dije, no vas a salir igual. No vas a salir igual. Esta mujer presenta argumentos a nuestro Señor Jesús. En verdad, primero, observa de que, dice, ¿estarías dispuesto tú a que yo te diera de beber de mi propio vaso? Yo soy samaritana, tú judío. Ya, yo tomo del agua. De esta agua que yo te he tomado, ¿tú la vas a beber también? Ya, esto es algo controversial, porque es algo inusual. Entonces, tú vas a beber de mi recipiente. Ni siquiera tienes recipiente. O sea, vas a beber de mi recipiente. Ni siquiera tienes cuerda para sacar. O sea, ¿vas a usar mis instrumentos? Yo soy samaritano y tú eres un judío. No se pueden ver entre sí. Ni siquiera pueden usar esos instrumentos. ¿Cómo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás diciendo? Interesante, ¿no? La segunda razón de esta mujer es, además, el pozo es hondo. Son 100 pies, que quiere decir más o menos 30.4 metros de profundidad. Unos 12, 13 pisos, uno diría, algo así. 12, 13 pisos, wow, es inmenso, es hondo. Sí, porque así de hondo y de profundo es cuando uno cae en el pecado. El Señor Jesús dijo, dame de beber. No tengo la cuerda para sacar el agua, sé que es hondo. Si es un Dios omnividente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. ¿Tú crees que no sabía en milímetros cuánto tenía la profundidad de ese pozo? Claro que sí, claro que sí. Pero algo controversial que esta mujer empieza a hablar desde un punto de vista religioso y teológico. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Interesante, ¿no? Esta tercera premisa. Se lo quiero hacer más sencillo. ¿Acaso eres tú más importante? ¿Acaso eres tú más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? El Señor Jesús, siempre con esa mirada tan amorosa, tan tierna, siempre escuchando a la persona y esperando el tiempo preciso para hablar, para conversar, para decir, para predicar las buenas nuevas. Igual también nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que aprender a escuchar las necesidades de los demás, pero no por lo que hablan, sino por lo que está en su corazón. Y tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Así usted tiene que ver a sus hijos, así usted tiene que ver a su esposa, así usted tiene que ver a sus padres, así usted tiene que ver a sus cónyuges, así usted tiene que ver a esta sociedad que vivimos en una crisis política, en una crisis social, en una crisis económica, realmente una crisis total. Pero es el tiempo de buscar la verdadera agua de vida eterna. Es el tiempo de ir a esos manantiales de aguas de vida. Es el tiempo que usted y yo debemos de beber al sediento, al abatido, al acongojado, al señalado, al apuntalado. Es el tiempo de encontrar ese verdadero pozo, ese verdadero pozo. Sigamos con la lectura de la palabra de Dios y vamos a ver cómo describe nuestro Señor Jesús el agua de vida, el agua viva. Juan capítulo 4, versículos del 13 al 15, por favor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. De una manera más simple y más sencilla, esta mujer pensó de que, bueno, si tú me das esa agua, ya no voy a tener que estar viniendo cada rato a sacar agua, y a sacar agua, y a sacar agua. Porque cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Entonces, otra vez esta mujer ciega, otra vez esta mujer en su religiosidad, otra vez esta mujer que está diciendo, bueno, me va a hacer Jesús las cosas más fáciles. Es que muchos piensan así. Muchos piensan que venir a Cristo las cosas van a ser más fáciles. Y déjame decirte que no, mi amigo, en el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra de Dios. Pero aflicciones por la predicación de mi palabra.
Muchos creen que al venir a Cristo todos sus problemas se han solucionado. Déjame decirte que no, Dios primero nos perdona y paso a paso es un proceso en el cual usted y yo vamos a reconocer. A medida que usted y yo, escuche bien, beba del agua de vida eterna, que es en la misma presencia con nuestro Señor. Así que no vaya a pensar que las cosas le van a ser más fáciles. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero esta mujer creyó que las cosas iban a ser más fáciles. Y el Señor le dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¡Wow! Necesitas beber. Es algo muy sencillo, déjeme decirle con respecto al beber. Si yo tengo aquí el agua, yo tengo aquí el manantial de vida, y yo le digo, este es el agua. Lo único que usted tiene que hacer es beberla. Lo único que usted tiene que hacer es beberla para saciar vuestra sed. Para saciar vuestra sed. Hay gente hoy en este día sedienta, mi amigo y mi hermano. Gente muy sedienta. Gente que está buscando, gente que está anhelando, gente que quiere alcanzar, gente que quiere satisfacer solamente algunas necesidades del alma. Pero necesitamos entrar al espíritu del hombre. Y ese solamente con la palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Su palabra. Qué interesante. Dijo el Señor, sino el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida. Una fuente de agua que salte para vida. Qué importante observar aquí esta situación, esta fuente que salte para agua viva. Mis amados, necesitamos usted y yo tener esa revelación de Dios, y es a través de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dame de beber. Yo al tener una relación con Dios, empieza por mi conciencia de buscar al Señor, de encontrar al Señor. ¿No hizo usted así también? ¿No vivía usted una vida en adulterio, una vida en pecado? ¿No vivía usted una vida en fornicación? Y de repente siguió viviendo ese estilo de vida se fue alejando de Dios, se fue alejando de Dios, alejándose más de la presencia de Dios. Pero un momento no llegó usted en conciencia de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo estar tratando así a mi familia? ¿Cómo puedo estar deshonrando así mi hogar? ¿Cómo puedo estar lastimando así los corazones de mis padres? Entonces usted tuvo una gran necesidad de venir a esa fuente de agua de vida. De repente usted se vio enfrentado consigo mismo, enfrentada consigo mismo. Oh, vivo una vida inmoral. Vivo una vida de total insuficiencia. No tengo satisfacción en mi propia vida. Ya no sé qué hacer. Entonces empieza a haber un sentido de culpabilidad. Y es ahí donde el Señor Dios le dice, yo te daré de beber. Y hoy en día a ustedes también le dice, yo les daré de beber. Y de vuestros corazones correrán ríos de agua de vida eterna. Esta mujer samaritana se queda sorprendida. Sigue escuchando ahí. Sigue escuchando lo que nuestro Señor Jesús le está diciendo. Entonces ella dice, ¿no? Bueno, ella sigue pensando, pero terrenalmente todavía. Y dice, dame esa agua, porque me es más fácil para mí. Me vas a quitar el trabajo de estar viniendo aquí todos los días. Dame esa agua. Todavía no tiene esta revelación. Para que tenga esta revelación, necesita el Señor Jesús decirle algo más contundente. Por favor, acompáñame a leer los versículos del 16 hasta el 19. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Estamos entrando ya en el corazón de esta mujer samaritana. Ya dejó de estar en la mente su manera de su raciocinio de pensar. Tiene que descender a su corazón. Tiene que ser confrontada con su propia realidad.
Y el Señor Jesús le dijo, en primer lugar, ve y llama a tu marido, y de ahí vienes acá. Qué petición para más extraña, ¿no? Una conversación tan extendida, una conversación pública con una mujer. Jesús estaba definitivamente forzando la descendencia cultural de esta mujer extraordinariamente. Porque ya le dije, un judío no podía hablar con un samaritano, menos con una mujer. Y esta mujer de dudosa reputación, sin su marido, llama a tu marido. Qué conversación para más seria se está suscitando aquí. Hubiese sido más importante que el esposo de esta mujer estuviese ahí. Pero recuerde, tuvo necesidad. Al inicio leímos, tenía la necesidad de pasar por Samaria. Porque el Señor Jesús tiene la necesidad de cumplir el plan divino. Y nosotros también tenemos la necesidad de acercarnos a este tipo de personas. Porque primero fuimos nosotros. ¿No éramos adúlteros? ¿Fornicarios? ¿No destrozamos? ¿No destruimos familias? ¿No destrozamos los corazones? Tenemos que ser confrontados con lo que somos en primer lugar. Primero empieza por nosotros, empieza por nuestro corazón. Y esta mujer, miren, bien, para eso sí, esta mujer es bien astuta. No tengo marido, le dice. No tengo marido. Le responde rápidamente, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho, no tienes uno, porque tienes 5. Tienes 5 maridos. La mujer dijo, no tengo marido, lo cual técnicamente era verdad. Usted y yo sabemos que era verdad, sí, muy bien. Pero sobrenaturalmente el Señor Jesús le dijo, 5 maridos tienes, mujer. Y el que tienes no es tu marido, porque estás saliendo con alguien que no es tu marido. Jesús sacó a relucir esto que es tan embarazoso, esta vida pecaminosa que tenía que ser confrontada. Porque es el Dios Altísimo, es el Dios poderoso. Cuando usted se acerca a la santidad con Dios, cuando usted empieza a buscar de Dios, Dios le va a mostrar y le va a revelar su verdadero pecado. Usted quizás conoció al Señor hace muchos años atrás, pero quizás usted empezó a tener una conciencia de culpabilidad, como le dije hace un instante. Y es Dios quien primero lo confronta con su pecado. Es Dios que está confrontando a esta mujer de una manera directa a nuestro Señor Jesús. Y el que tienes ahora no es tu marido, por si acaso. Cuando Jesús definitivamente le dijo que el hombre que vivía con ella no era su marido, como vimos aquí, Jesús decir, miren, quizás estás viviendo con alguien, pero no quiere decir que es tu esposo, no quiere decir que es un matrimonio, porque cuántas gente que está viviendo en convivencia hoy en día, y cuántas veces tú has prometido que te ibas a casar con tu esposa y hasta ahora ni siquiera lo haces. Realmente pocos hombres cumplen su palabra. Realmente pocos hombres son hombres de pactos que viven con honor cumpliendo su palabra. Pero esta mujer, de dudosa reputación, 5 más 1, 6 maridos has tenido. Se ve sorprendida. Y como se ve sorprendida, todavía no viene la revelación, recuerden, todavía no viene la revelación. Al verse sorprendida, miren lo que le dice. Señor, cambió su lenguaje, ¿se dio cuenta? Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer sin duda estaba sorprendida, atónita de lo que el Señor Jesús le había dicho. Estaba muy aturdida del hecho de que en verdad el que le estaba diciendo era algo que, pero ¿cómo ha podido decirme quién soy yo en esencia? Leamos cómo esta mujer le cambia el tema, o quiere cambiarle el tema a nuestro Señor Jesús. Y veamos cómo el Señor Jesús reacciona. Cuando usted y yo prediquemos, cuando usted y yo compartamos el Evangelio, seguramente nos ha pasado muchas veces algo así. Mejor, ¿por qué no lo leemos? Y seguimos aprendiendo estos principios para seguir evangelizando, para seguir llevando las buenas nuevas a esta sociedad que necesita mucho de la palabra de Dios. Y muchas veces nos cambian el tema. Miren cómo cambia el tema esta mujer. Miren cómo cambia de tema. Versículos del 20 al 26, por favor. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en este Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué tal cambio de tema de esta mujer? Le cambió de tema. Claro, pues se vio descubierta. Uy, ¿cómo sabe que he tenido 5 maridos y estoy saliendo con otro que sabe que no es mi marido? ¿Cómo? Y le cambio de tema. En verdad le estaba diciendo algo culturalmente correcto, teológicamente correcto. Miren, Deuteronomio capítulo 27, versículos del 11 al 12 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, ese monte, para bendecir al pueblo: Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. En verdad, ella le estaba sacando un tema teológico. Miren a quién todavía le quiere sacar un tema teológico. Se estaba excusando porque se vio descubierta. El Señor Jesús le tiene que decir: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Estás pensando en un lugar, en un terreno allí, y ese es solo el lugar donde vas a adorar a Dios? Dios está en todo lugar. Necesitamos regresar a las iglesias, eso es cierto. Pero donde hay 2 o más congregados en mi nombre, ahí yo estaré. Donde usted esté, ahí con su esposa, con sus hijos. Donde está lo más importante, que esté en su corazón. Porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y para que haya esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, usted y yo necesitamos predicar el evangelio. Pero recuerde, así como esta mujer samaritana, que va a ser confrontada con el pecado, y cuando uno es confrontado con el pecado, muchas veces se molesta, muchas veces se enoja, muchas veces ya no quiere seguir conversando, muchas veces ya no quiere seguir hablar, y habla de otros temas teológicos en este caso, como esta mujer. Adorar en espíritu significa que usted está preocupado por esas realidades verdaderamente espirituales. Y como podemos ver, adorar en verdad es de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Esta mujer, al escuchar semejante revelación, dice los versículos del 27 al 30, al cual quiero leer con usted, por favor. Leamos juntos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Qué interesante. Ve a los discípulos ahí. Esta mujer se sorprende. Esta mujer, lo primero, no le interesa ya su cántaro. No le interesa. Lo que más le interesa es llevar el evangelio de una manera pronta, rápida. Esta mujer se ve sorprendida, ve prontamente: un hombre me ha dicho quién soy yo en esencia. Un hombre me ha revelado, ¿no será este el Cristo? Me ha dicho todo cuanto yo he hecho. La mujer se ve impresionada por el amor de nuestro Señor Jesús. La mujer se ve sorprendida porque le han revelado quién es en esencia. Me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice el libro de Isaías capítulo 11 versículos 2 y 3 en la Nueva Versión Internacional. Es interesante este versículo, ¿eh? Es interesante estos 2 versículos. Léelo conmigo, por favor. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él
se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque le reveló quién era, en primer lugar. En segundo lugar, la mujer le cambia el tema con un tema teológico. Se quiere ir por las ramas. El Señor Jesús dice, te quieres ir por las ramas, ¿no, mujer? Bueno, está bien, te escucho, te amo, pero es hora que sepas quién soy yo. Es hora que sepas quién soy yo. Yo soy. Esta mujer se ve sorprendida. Y esta mujer ya no le interesa su estilo de vida, ya no le interesa su reputación, ya no le interesa su condición social, porque esta mujer ha tenido un encuentro con el Señor. Esta mujer ha tenido un encuentro con el gran yo soy. Esta mujer ha tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Ya no le interesa lo que digan de ella. Ahora ella ha cambiado la esencia de su ser. ¿Se imagina con qué gozo, con qué alegría esta mujer va? Los versículos del 31 al 34, por favor, es importante que veamos aquí. Yo se lo quiero resumir. Es la verdadera comida de nuestro Señor Jesús. Le dije al inicio, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque le era necesario realmente cumplir el plan divino de Dios. En los versículos del 35 al 38 enseñamos ahí la urgencia de la predicación. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Necesitamos y ahí tenemos oportunidades para el gran trabajo espiritual. Hoy mucha gente necesita, y mucha gente hambrienta, quizás físicamente, pero necesita realmente el verdadero pan de vida eterna. Hay mucha gente sedienta, quizás físicamente, pero yo bebo de esta agua y voy a volver a tener sed. Yo bebo de esta agua y vuelvo a tener sed. Necesito beber del agua de vida eterna. Empieza cuando yo estoy en la presencia con el mismo Dios Altísimo. Y usted y yo necesitamos llevar a esas personas, no a un pozo, sino a la misma presencia de Dios, donde fluye el agua de vida eterna. ¿Quiere ver cuáles son los resultados de este verdadero encuentro con el Señor? ¿Se acuerda de Isaías? Empezó a predicar ahí. Empieza el ministerio profético del gran Isaías. ¿Se acuerda del gran apóstol Pablo? Que inmediatamente, enseguida empezó a predicar de Cristo en las sinagogas. Enseguida, observe a esta mujer. Inmediatamente, enseguida, ven, venid. Veamos los últimos versículos. Juan capítulo 4, versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermoso. La manera de pensar. ¿Quién es Cristo ahora para estas personas? Cambió total y radicalmente. ¿Un judío sediento me pide a mí de beber? ¿A mí? ¿A una pecadora? ¿Quién soy yo para darle a este Dios poderoso de mí? Usted quizás se pregunte, ¿quién soy yo, un vil pecador, para venir a los pies de Cristo Jesús? Claro que necesitamos venir no solo a sus pies, humillar nuestro corazón y dejar que Él sacie la sed de nuestro interior, que sacie esa sed de sentirnos realmente. Quizás usted se ha sentido despreciada, rechazada. Quizás usted se ha sentido despreciado o rechazado. Pero ya no más, amigo. Es el tiempo, es el momento que usted se acerque al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, qué interesante. Nuestro único Señor Jesucristo cambió la manera de pensar de esta mujer porque tuvo una relación con Él.
Le era necesario. ¿Ya entendió por qué le era necesario? Porque al salvar un alma, esta mujer fue una gran predicadora. No pasó mucho tiempo, no tuvo que estudiar en el seminario, no tuvo que estudiar muchos cursos. Fue de una manera inmediata. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Y con qué gozo esta mujer habrá ido? Ya no era su rostro el mismo, ya no era el mismo. Ya no era. ¿Sabe por qué? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Esta mujer salió y empezó a predicar, empezó a compartir, empezó a decir a todos los demás que ese es el Salvador del mundo. Y se dio cuenta que todos creyeron. Como esta mujer anima: vengan, vengan, vean, vengan, vean, vengan, vean. Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Es Jesucristo nuestro Señor. Qué tremenda transformación de esta mujer. Y no tuvo que pasar ni siquiera días para predicar. El mejor ejemplo de la predicación es con tu propia vida. Si eras un borracho, ya no más. Si eras un adúltero, ya no más. Pero ¿a quién está eligiendo el Señor Jesús para llevar su evangelio? A una mujer adúltera y pecadora. Quizás usted haya sido un joven fornicario, que has estado con una señorita y con otra y con otra. Quizás usted sea una señorita fornicaria, que ha estado con uno y con otro y nadie ha saciado su sed. Nadie ha hecho realmente, le ha dado esa verdadera satisfacción, ni siquiera su vida sexual. Quizá usted ha sido un marido adúltero o una mujer adúltera y no sació esa sed, ese hambre en usted. Usted necesita venir a la verdadera fuente de agua, de vida. Y sabe, sí, usted puede ser un gran instrumento en las manos de un Dios poderoso y maravilloso. Cierre sus ojos e incline su rostro y humíllese delante de su presencia y beba de esa agua que yo te daré de beber, dice el Señor. Prepara tu corazón, que ahí derramaré mi esencia, mi presencia en la persona del Espíritu Santo de Dios. Humíllese, ore conmigo. Diga usted ahí en su corazón: Señor Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Yo te pido, Dios glorioso, que me perdones. Y he bebido, Señor Dios, de otras aguas que no han saciado mi sed, Señor, que me han hecho seguir teniendo sed. Pero hoy he entendido, Padre, hoy he entendido, Señor, que en ti está la verdadera fuente de agua viva, esos manantiales, Señor Dios. El pozo de mi corazón está seco, está vacío, Señor. Necesito, Dios glorioso, que sea saciado. Yo te recibo en mi corazón, Señor, como el Salvador de mi vida, porque sé que de hoy en adelante, Señor, tú vas a saciar mi sed, vas a saciar todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, quiero ser portador de tu palabra y quiero llevar tu palabra, Señor. Te necesito en mí, te necesito en mi corazón. Reafirmo mi fe, Señor, contigo. Reafirmo mi fe, Señor Dios, y vuelvo nuevamente a tus sendas de justicia, de amor, de paz y de verdad. Y que sea tu Espíritu Santo dentro de mí, Señor, que me guíe a toda verdad y que ponga en mí, Dios glorioso, el seguir saciando mi sed, bebiendo de los ríos de agua de vida que está en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás.
lléname con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. No.